Esto se dice que constituye la torre de Brahma. Día y noche los monjes trasladan los discos de una aguja a otra, respetando las dos leyes que habíamos enunciado. Un disco cada vez y nunca uno de mayor diámetro encima de otro de menor diámetro. Es el mismo problema, solo que con 64 discos. Se dice que cuando los 64 discos hayan sido trasladados de este modo, el mundo desaparecerá. Siguiendo esta ley, la ley que hemos visto hace un momento, el número mínimo de traslados que hay que realizar, despreciando las equivocaciones de los monjes y la vuelta atrás, etcétera, si es que hubiera alguna, sería de este número que ni siquiera me atrevo a pronunciar, porque seguramente me equivocaría. Evidentemente, lo que sí que podéis hacer, si tenéis curiosidad, es el 2 elevado a 64, reducirlo o considerarlo en el siguiente sentido. Suponiendo que los monjes tardasen un segundo por cada traslado, no cometiesen ningún error y trabajasen los 365 días del año, 24 horas al día, tardarían en trasladar todos los discos, pues esta cantidad que ya es un poquito más razonable. 58.454.203.609 siglos y 6 años. Eso sería lo que se tardaría en llevar los 64 discos de un poste al otro. Otro tipo de problema que se resuelve con esta estrategia. Bueno, pues yo creo que a todos os sonarán los problemas tipo de los de trasladar a un viajero que debe trasladar un repollo, una cabra y un lobo de una orilla a otra, y de manera que solamente cabe el viajero y uno de los objetos en la barca. Entonces el problema es que, claro, si deja juntos en una orilla a la oveja y al lobo, pues el lobo se come la oveja. O si deja juntas al repollo y a la cabra, el repollo se come la cabra se come al repollo. Y en ese sentido, pues hay que ver qué tipo de estrategia debe seguir y ver si es posible cruzar, resolver el problema. Sobre este mismo ejercicio, este tipo de ejercicio, existen versiones más complicadas. Bueno, pues una se debe a Tartaglia, que es básicamente el mismo problema, pero con 3 maridos celosos y sus tres esposas, y se trata de que caben 2 cada vez en la barca, y hay que pasar de una orilla del río a la otra. O incluso pues una versión que ha llegado a estar más de moda, que consiste en que 3 misioneros y 3 caníbales quieren cruzar un río en un barco que es capaz de llevar únicamente a 2 personas. Se trata de mostrar cómo efectuar el proceso de manera que los caníbales no se coman a ningún misionero. Es decir, la idea es que no puede haber ningún estado en el que el número de caníbales en una orilla sea mayor que el de misioneros, porque en ese caso pues podría ocurrir lo que no se desea. ¿De acuerdo? Primera condición, pues hacer un modelo matemático del problema, es decir, una notación. Vamos a ver una notación que nos sirva para representar los estados. Si colocamos una M mayúscula por cada misionero, pues una M sería un misionero, 2M 2 misioneros y 3M 3 misioneros. La idea sería que los caníbales los representaríamos por C mayúsculas, B la barca, que indica dónde estamos, y colocamos una barra vertical para representar el río. Y de esta manera podemos describir, sin demasiados problemas, cuál es la secuencia de estados por la que hay que pasar, y que nos permite ver si el problema tiene solución o no. En el estado inicial, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos la barca en la orilla izquierda del río, los 3 caníbales y los 3 misioneros juntos. Aquí no pasa nada. Y ahora se trataría de que la barca se movería de la parte izquierda del palo vertical a la parte derecha, con los misioneros o los caníbales que correspondiese. ¿De acuerdo? Bueno,
pues descrito el problema del misionero, a ver quién es capaz de dar una descripción del que es más sencillo de los tres problemas, que consiste en el problema del viajero que debe cruzar al repollo, la cabra y al lobo, y ver de qué forma digamos, conserva todas sus pertenencias. Hemos aprendido una notación, hemos aprendido la técnica, ahora se trata de darle solución a ese ejercicio. Pensarlo en un momento, y si alguien quiere resolverlo, levanta la mano. Al menos, digamos, una descripción genérica de cómo podría hacerlo. Sí, Universidad de Alcalá. Di tu nombre, por favor. Hola, buenas tardes, me llamo Eduardo. Hola, Eduardo. Dime. A ver, pues primero cogeríamos a la cabra y nos la llevaríamos y volveríamos con las manos vacías. Sí. Luego cogeríamos el repollo y nos lo llevaríamos, y a la vuelta cogeríamos la cabra y nos la traeríamos. Perfecto. Ya que estamos aquí, pues ahora cogemos al lobo, nos lo llevamos y dejamos con el repollo, nos volvemos con las manos vacías, ya cogemos la cabra y nos la llevamos. Perfecto, Eduardo. Muy bien. Como ha descrito Eduardo, una de las, digamos, los pasos a seguir serían básicamente los que tenemos en la pantalla ahora mismo, representando al repollo por la R, a la cabra por la C, al lobo por la L y a la barca por la B. En un principio están en esta orilla y ahora se trata de, bueno, pues ir realizando las acciones que ha comentado Eduardo. Tras el estado inicial cogería la barca y a la cabra y estaríamos nosotros, claro, evidentemente que hemos trasladado, o el viajero, que a todos los efectos es irrelevante y por eso no se indica, la barca junto con la cabra en esta orilla. Dejaríamos a la cabra en ese lado y volvería la barca a la otra orilla. Y así sucesivamente. Ahora llevaríamos digamos, el siguiente estado sería el lobo solo en una orilla, el repollo y la cabra junto con el viajero y la barca en la orilla derecha. Pero ahora el viajero se lleva a la otra orilla la cabra, y está la cabra, el lobo y el viajero. Ahora se lleva al lobo, deja solos al repollo y al lobo y finalmente obtenemos el estado final. Es importante que veáis cómo, utilizando una notación adecuada, somos capaces de interpretar en qué consiste la solución y además en buscar las pautas que conducen a esa solución. Estado inicial, estado final. Veamos finalmente otro tipo de estrategias. Hubo en el siglo XIX, finales del siglo XIX, estuvo muy de moda un juego que ahora, pues se puede encontrar en las tiendas de chucherías, en algunas de ellas, que consiste básicamente pues en un cuadrado con los números, con 16 casillas, una de ellas libre, que permite mover hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, dependiendo de dónde está situada la casilla vacía, los números. Este juego, que se conoce con el nombre popular de rompecabezas del 15 o el juego de taquín, fue inventado por Sam Lloyd en el año 1878. Era un juego que alcanzó gran popularidad. De hecho, incluso pues se ofrecían grandes sumas de dinero para ver quién conseguía una determinada combinación a partir del estado inicial. Entonces, pues el que consiga colocar, por ejemplo, el 15 delante del 14 y el 13 detrás del 14, pues a lo mejor se ofrecían grandes sumas de dinero. Todos conocéis o recordáis a Bismarck, sabéis quién es Bismarck, lo jugaba en el Reichstag, los obreros jugaban en las fábricas, era un poco como el juego de moda del momento. Evidentemente,
digamos, si recordáis de lo que representa